Mexicano de Electricistas Radio. Van a salir diciendo que en México existe trabajo decente. ¿Ustedes creen que en México exista trabajo decente, trabajo digno? Van a llenar los noticieros de la televisión, seguramente los de Televisa, los de Milenio, los de TV Azteca, etcétera. Van a decir todas las mentiras, la demagogia, los engaños que van a decir los funcionarios gubernamentales sobre que en México hay mucho empleo, buenos salarios, buenas condiciones. Desde el movimiento sindical auténtico, democrático, independiente, tenemos que decir, y decimos hoy, aprovechando este espacio, que eso es absoluta mentira. Que en México no solo hay trabajo decente, sino lo que hay cada vez de manera más extendida es el trabajo precario, el desempleo, la inestabilidad laboral, la violación a todo tipo de derechos laborales y a todas las condiciones de trabajo. Esa es la realidad de México, la realidad de un trabajo precario que además es parte del desastre nacional que se vive, la entrega de nuestros recursos naturales, la entrega de nuestro territorio, la violencia y la inseguridad y también el desempleo y el trabajo precario. Esta es la realidad. El día de ayer, anticipándose todavía lo que van a decir hoy, no sé si ustedes vieron en los periódicos que Navarrete Prida sale diciendo que ya que se firmó, no sé si vieron una cuestión bien importante, ayer se concretó la firma o el acuerdo del Acuerdo Transpacífico, que es un tratado de libre comercio para toda la región de América y Asia que coinciden en el Pacífico. Y dice el gobierno mexicano, dice Navarrete Prida, que ese acuerdo transpacífico que se concretó el día de ayer, que además fue hecho a espaldas de los pueblos de todos estos países, por supuesto nadie en México participó, ni siquiera el Congreso, los senadores o los diputados, mucho menos la sociedad de los trabajadores, lo negociaron en oscurito, en secreto, ya llegaron a un acuerdo de ese acuerdo transpacífico, y dice Navarrete Prida que va a traer mejores empleos, mejores salarios, va a el desarrollo económico, va a elevar la productividad. Pero los mexicanos sabemos mejor que nadie en el mundo qué significan este tipo de tratados de libre comercio. Tenemos 20 años bajo un tratado de libre comercio de América del Norte. ¿Y qué es lo que ha traído ese tratado de libre comercio de América del Norte? Cesión de la soberanía nacional, entrega de los recursos, desindustrialización y todas las promesas que nos hicieron cuando el tratado de libre comercio se han vuelto lo contrario. Nos prometieron más y mejores salarios y hoy tenemos peores salarios que antes del 94. Nos prometieron más y mejores empleos y hoy hay menos empleos decentes o dignos que antes del 94. De hecho, el desastre en el campo mexicano que ha obligado a cientos de miles a migrar a Estados Unidos fue provocado también por el Tratado de Libre Comercio. Y este acuerdo transpacífico no es más que el TLC Plus, es decir, un TLC con añadidos que van a traer peores consecuencias a México. Peores consecuencias porque nos van a imponer las reglas de las grandes corporaciones y van a afectar más el empleo y el salario en México. Eso es lo que acaban de firmar y nosotros tenemos que exigir al Senado mexicano que no apruebe, porque todavía tienen que supuestamente someterlo al Congreso. Tenemos que exigir al Senado mexicano que no apruebe ese acuerdo transpacífico, que va a ser otro tratado de libre comercio que dañará a nuestra nación y a su pueblo trabajador. Entonces, trabajo decente en México, les decía, nos prometieron mejores salarios y hoy el salario ha perdido más del 70% de su poder adquisitivo. Los incrementos a los salarios mínimos y a los salarios contractuales no pasan cada año del 4%, mientras la inflación y la canasta básica se van por las nubes. Es decir, seguimos perdiendo poder adquisitivo. Nos acaban de hace unos días dar la gran noticia de que se integraron ya todas las áreas en México del salario mínimo y que supuestamente ese era un gran avance que juntaran las áreas del salario mínimo. Pero eso significa para los de
el área que se integra, un aumento de 1.50 pesos o 2 pesos, que no alcanza pues, ni para un boleto de camión. Ese es el gran avance que anuncia la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es una burla porque en realidad el salario mínimo, como todos los salarios, siguen cayendo en este país. También nos prometieron mejores empleos y hoy prácticamente el 60% de la población vive en la informalidad, en la economía informal. Y los que tienen la fortuna de tener empleo, tienen empleo precario, con pocas prestaciones sociales, sin contratos colectivos, sin seguridad social. Pero además, todo esto es gracias a lo que se ha desarrollado en México, todavía peor de lo que fue el sindicalismo charro que conocíamos, el sindicalismo de protección. Es decir, sindicatos absolutamente simulados, sindicatos que protegen a los empresarios, sindicatos como en la planta BMW, que apenas se va a instalar en San Luis Potosí, la armadora de autos BMW. No sé si alguno de ustedes tiene un auto BMW. Bueno, pero los hemos visto en la calle, ¿no? Entonces, ahora van a armar esos autos de lujo en México en una planta en San Luis Potosí. Pero resulta que todavía no está la planta, todavía no hay trabajadores y ya tienen sindicato, dirigentes y contrato colectivo. Ya tienen dirigentes, sindicato y contrato colectivo y los trabajadores no saben los que van a llegar a esa planta. Esos son los sindicatos de protección, algo peor que los charros. Es decir, sindicatos absolutamente simulados, el negocio entre una mafia, las autoridades y las transnacionales que están viniendo a México. Todo el boom de la industria automotriz, ya ven que México ya es la séptima potencia en el mundo de construcción de automóviles. Bueno, ese boom de la industria automotriz es gracias a ese paquete de facilidades que da el gobierno mexicano y que incluye el sindicalismo de protección. Todas esas plantas traen sindicato de protección patronal. Y dice Navarrete Prida hace algunos días también que en México no hay sindicatos de protección, que en México está en contra del sindicalismo de protección, pero más del 70% de los trabajadores mexicanos hoy que tienen sindicato y contrato están en este tipo de sindicatos de protección, donde los trabajadores no conocen a sus dirigentes, no saben que tienen sindicato y no conocen su contrato colectivo. Esa es la realidad. Y por eso el gobierno mexicano miente, ha mentido en estos días y seguramente mentirá hoy respecto al trabajo decente. La nueva central de trabajadores, los sindicatos independientes como el Mexicano de Electricistas, tenemos que decir hoy, frente a la opinión pública, frente al mundo y frente a las declaraciones del gobierno mexicano, que en México no hay trabajo decente, porque no puede haber trabajo decente con funcionarios indecentes, con empresas indecentes, y que somos los trabajadores los que vamos a lograr con nuestra lucha y nuestra resistencia que en México exista no solo trabajo decente, sino trabajo digno y trabajo para todos y todas. Este es el pronunciamiento que hoy debemos hacer aquí. Muchas gracias, compañeros.